Y nos vamos rápidamente a Torre Ejecutiva, ya está todo dispuesto para que se inicie la conferencia de prensa. Hace un año estábamos terminando las tratativas para la obtención de las vacunas. Y hoy la gran defensa que ha tenido nuestro país es justamente el alto porcentaje de vacunados. Hoy tenemos en el entorno de un 76% de vacunados con una segunda dosis y estamos en un 43%, me corrigen si me equivoco en alguna cifra, 43% de tercera dosis. Con las agendas que se estarían dando al día de mañana, llegaríamos a más de la mitad con la tercera dosis, 51%, que es un número, según me explicaba el ministro, bien importante. Sin perjuicio de ello, todavía tenemos más de 600.000 uruguayos que se podrían agendar para esa vacuna. Y va de suyo que, una vez más, exhortamos a esos uruguayos a hacerlo propio. Lo que pasa en Uruguay está pasando en el resto del mundo con distintas etapas. Esta variante es bastante más contagiosa, si bien no reviste la gravedad de las otras. Las recomendaciones que ha hecho el gobierno son las mismas que hemos hecho para variantes más contagiosas y más letales, que son por todos conocidos. Y es cierta la preocupación de algunas personas que nos comentan y dicen que se ha visto estresado, presionado, exigido el primer nivel de asistencia, y es cierto. Y también nos ha sucedido lo mismo con el tema de los test. Tanto el momento del hisopado como del resultado. Algunos países han decidido no testear asintomáticos. Creo que Israel es uno de los países que ha decidido, y ese es el camino. Nosotros, y Argentina, me acota el ministro, nosotros, en una actitud de nuestro punto de vista más garantista, no vamos a proceder de esa manera. Y les queremos dar un dato que para nosotros es relevante. El Uruguay gasta casi $1 millón por día en PCR, en test. Igualmente vamos a seguir haciendo test a los asintomáticos y obviamente que seguramente estas demoras sigan existiendo. Tenemos a la gente de la JUNASA, tenemos gente controlando y telefoneando diariamente para ver si podemos agilizar un poquito más esta situación. Se ha sugerido la toma de medidas. Se ha sugerido toma de medidas, no sabemos de cuáles. Nos podemos imaginar porque algunos que son los creadores de la cuarentena obligatoria quizá vayan por ese camino de restringir. Nosotros claramente decimos que a veces el no tomar medidas directamente es una medida. Y nosotros con las prevenciones no farmacológicas, además de las vacunas, si se cumplen las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, estamos con cierta tranquilidad dentro de la existencia y la convivencia en una pandemia como está todo el mundo y está nuestro país. Quizá me parezca oportuno que el ministro de Salud Pública se extienda un poco más en temas más técnicos, así que Daniel. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto que suscribimos todo lo que acaba de manifestar el señor presidente. Acá es muy importante que reconozcamos la importancia de la tercera dosis y pensamos que eso es un pilar fundamental en el caso de la existencia de esta variante, en función que sus mutaciones generan cierta evita la inmunidad generada en el organismo, pero las 3 dosis son un claro refuerzo para evitar las complicaciones de la enfermedad. De pronto no tanto la transmisión, pero sí las complicaciones, hospitalizaciones, CTI y fallecimientos, de tal manera que hay un desacople entre la cantidad de casos y las hospitalizaciones, los CTI y los fallecimientos. De tal manera que
el concepto que hay que manejar es del control funcional de la pandemia. Es decir, eso es una cosa que tenemos que cambiar la cabeza. No por la cantidad de casos se va a mensurar exclusivamente el resultado, sino también por la repercusión en el sistema sanitario. Ahora, en otros niveles, como bien lo decían, en el nivel primario de atención, cierta presión, y habrá que redistribuir de pronto alguna fuerza sanitaria desde un nivel secundario de complejidad a uno de primario, pero sin dejar de lado las intervenciones quirúrgicas, sin dejar de lado la atención de las afecciones neoplásicas, las cardiológicas, la diabetes, es decir, las afecciones crónicas tienen que seguir siendo controladas porque son lecciones aprendidas ya. Entonces, hoy no estamos igual que al inicio del 2021. Hoy estamos con un alto índice de vacunación y nos permite manejarnos de una manera alternativa y diferente. También en el tema del rastreo tenemos que un poco adaptarnos a esta nueva situación, porque es evidente que no es lo mismo tener 6.000, 7.000 casos para hacer el rastreo de todos ellos, sino que vamos a tener que concentrarnos, y de hecho lo estamos haciendo, en brotes, en LPEM y en comunidades cerradas. Entonces, esto me parece que es muy importante. En cuanto a las recomendaciones de salud pública, son las conocidas y evidentemente que durante la etapa de verano se han visto algunos tipos de excesos de confraternidad, digamos, y recordamos siempre que en lugares cerrados el uso de la mascarilla es importante, mantener una buena ventilación, evitar las aglomeraciones en todo lo posible y con especial énfasis en aquellas personas que son vulnerables. Aquellas personas que están inmunodeprimidas, que tienen tratamientos que les bajan las defensas, que tienen más de 60 años, que tienen varias comorbilidades, en ellos, en ese grupo, tenemos que decirlo claramente, en todo lo posible bajen la interacción social. Ya pasaron las fiestas, pasó el 24, el 25, el 31, primero de año, en fin, nos pusimos al día en muchas cosas sociales, pero estos grupos en particular tienen que tener un cuidado especial. Por otra parte, parece también interesante destacar que ya hay 113.000 niños de 5 a 11 años anotados que a partir del miércoles 12 de enero se comienzan a vacunar. Es un trabajo de coordinación muy importante que ha hecho José Luis Argián en el nivel de coordinación, porque se juntaron dos elementos o tres elementos importantes aquí entre el 22 de diciembre, que la Comisión autorizó el periodo de 45 días para los niños, autorizó la tercera dosis de Pfizer para los vacunados con Pfizer, sin comorbilidades de 18 a 59 años, y eso generó una mayor demanda, igualmente que bajar de 6 meses a 4 meses la tercera dosis. Por tanto, José Luis tuvo que hacer un gran trabajo de reingeniería de los vacunatorios para dar satisfacción a esa demanda. Tal es así que se otorgaron fechas desde el viernes en adelante para 120.000 personas mayores de 18 años, y en el día de mañana se estarían otorgando 140.000 cupos y horas para las personas que van a recibir tercera dosis. Eso es un esfuerzo, supone un esfuerzo muy importante de organización, no es solamente dar las fechas, es poner los vacunadores, disponer de los vacunatorios, poner toda la estructura que ustedes conocen, que ha fluido realmente muy bien. Y no quiero ser extenso, pero es importante destacar que hemos tomado otras medidas, como por ejemplo habilitar más farmacias. Me gustaría, no sé, José Luis, si tú querés profundizar en el tema de las farmacias y los test alternativos. Gracias. Buenas tardes para todos. Hace algún tiempo que están habilitadas 8 farmacias en todo el país para realizar test COVID de antígenos. Desde el 29 de diciembre hasta el día de hoy se presentaron 20 farmacias más para ser habilitadas, la cual tienen que cumplir ciertos requisitos, tener un área
alejada o un área distinta a lo que es la atención, porque allí se hace una técnica diagnóstica, tener reporte al Ministerio de Salud Pública para hacer un seguimiento de los casos y tener en tiempo real la información, y obviamente una capacitación de la persona que vaya a hacer el test. En este momento hay 20 que están transitando ese camino de habilitación, que van a quedar habilitadas en estos días, y está abierto la inscripción o el llamado a todas las otras farmacias de la red que hay en nuestro país a realizar el registro y la habilitación para que se pueda disponer el testeo y así poder tener mayor puntos de testeo en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Sí, antes de abrir la ronda de preguntas, le consultaba al ministro, y es muy importante por el inicio de clases. Es un porcentaje de casi un tercio del universo de menores de 5 a 11 años que se han agendado. 113 de 320.000. Es auspicioso, pero esperemos que en estos tiempos, antes del inicio de clases, se termine de agendar una gran cantidad de estos niños. Así empezamos tranquilamente este año lectivo. Estamos a las órdenes, como siempre. Por favor, que se identifiquen. Y una sola pregunta por medio, así damos más posibilidad a otras periodistas para que pregunten. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gustavo Guisulfo, de Canal 5. Quería consultarles, tomando en cuenta que es la primera temporada turística con presencia de visitantes extranjeros, con un buen éxito de público, ¿por qué no se toma la decisión de retomar, digamos, los operativos de control en cuanto a la necesidad de dispersar aglomeraciones? ¿Por qué no se, ante una situación similar a la que vivimos el año pasado, incrementada por la presencia de público, no se considera esta posibilidad? En realidad se ha controlado. Hoy temprano en la reunión nos daba el subsecretario un listado de establecimientos que se hicieron inspecciones y que aparte había gente contagiado y se tomaron las medidas necesarias. Se está haciendo. Obviamente comprenderán que estamos ante una temporada turística totalmente distinta a la anterior y ante una variante que es mucho más contagiosa. O sea, más gente y una variante más contagiosa dificulta los controles, pero lo estamos haciendo, hemos multado, y lamentablemente algunos restaurantes sobre todo han tenido que cerrar. O sea, ya tenemos 3 o 4 casos de restaurantes, sobre todo en el este del país, que han tenido que cerrar porque su personal, por la gente. Entonces, estamos en ese fino equilibrio que hemos tratado de tener siempre, en este caso con el escudo de una muy buena vacunación ante una variante menos dañina, menos letal, tratando de tener una temporada lo mejor posible para un sector que venía muy castigado, que no resistía otro verano sin este rubro principal. Como ha sido hasta el momento, la inspección del Ministerio de Salud Pública y obviamente asistido en algunos departamentos por las intendencias. Luca Veloz, de TV Ciudad. A propósito de esto que decía el colega, y en el entorno, en la región, es alto el nivel de contagios también. ¿Se puede evaluar el cierre en los próximos días de las fronteras o esto no, es más, estuvimos también, me viene bien la pregunta, nos viene bien porque estamos con alguna casuística que no es elevada, pero son personas que del lado argentino tienen que hacer la cuarentena porque están contagiados y son uruguayos, o a la inversa, estamos tratando de establecer corredores sanitarios para que estos uruguayos o estos argentinos puedan de alguna manera aislada trasladarse en un vehículo particular a sus casas y hacer allí la cuarentena, porque no solo les significa estar lejos de sus seres queridos, sino que también les significa una erogación muy grande. Recién estaba leyendo una noticia de algún colega de ustedes que si bien salen de acá con un PCR negativo, del otro lado de la frontera están exigiendo otro test rápido y eso les hace que tengan que volver para atrás. Entonces, cierre no, estamos tratando de facilitar el traspaso de ciudadanos que en este caso están contagiados, pero cierre no estamos pensando.
¿Qué tal? Buenas noches para todos. Matías Garro de Radio Universal. Le quería consultar puntualmente por la atención en la salud y la cantidad de funcionarios que están cursando el COVID. Según nos decían desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública, unos 1000 están cursando la enfermedad y un número igual estaría a la espera de resultados. Y puntualmente Pereira reclamaba de alguna manera el ingreso de funcionarios que estuvieron trabajando hasta el 31 de diciembre en ACE, porque según dice están al tope de las posibilidades. Muchas gracias. Sí, yo creo que es un tema que hay que evaluar. Digo, ACE mismo, tiene una cantidad de funcionarios muy significativa y también es cierto que coincide con un periodo de licencias. Quizás allí haya que reestrategizar, más allá de los contratos que se pudieran realizar y que el ACE como un prestador descentralizado lo es. Tendría que estrategizar las licencias o rever licencias también dentro de las herramientas que puede utilizar más allá de los contratos. No digo que no se puedan hacer contratos afrales puntualmente, pero como todos hemos visto también la característica que viene teniendo esta epidemia a nivel global es de un rápido crecimiento, casi vertical, verdaderamente exponencial, pero tan rápido como crece también alcanza un punto cúlmine y comienza a descender. Entonces, hay que valorar los pros y los contras, no decimos que no, sino maximizar los medios disponibles. Y también es cierto que el periodo actualmente de convalescencia es menor también, de tal manera que vuelven a la cancha rápidamente. El mayor tema aquí es, hay que tratar de que todo el personal sanitario tenga las 3 dosis, que esté inmunizado, que esté persuadido que realmente estar inmunizado, y especialmente en el personal sanitario, es muy importante, y ir por ese camino. De paso, me gustaría redondear un tema de la pregunta anterior, 2 preguntas anteriores, sobre el tema de los controles de la policía y demás. Si bien no se hizo eso, José Luis tuvo la muy buena idea de hacer un cruzamiento de datos entre los datos de los participantes en las reuniones bailables, en lugares cerrados y con gran afluencia, contra la base de positivos. Y realmente, a pesar de la alta transmisibilidad, los números son bajos realmente. Estuvimos analizando casi 8 eventos bailables y cruzamos las bases de datos de tal manera de tener una realidad y ver si eso generaba una situación de alarma. Y realmente los datos fueron poco significativos, lo cual demuestra la fortaleza. Igual no quita eso que en los lugares que son cerrados no recomendamos, los lugares de grandes afluencias, de grandes multitudes y menos en lugares cerrados. O sea, eso lo seguimos recomendando. Y las playas, que tenemos centenares de kilómetros de playa, 600 kilómetros de playa oceánica, no tienen que estar uno al lado del otro, realmente juntos con pegados, porque ir a la playa, bueno, tendrá su parte social, pero también buscar lugares que sean un poquito más alejados y más separados los unos de los otros. Fuera los arroyos, ríos, lagunas, que ahí hay turismo también. Y en Merín, ¿no? Sí, Balneario Don Ricardo, ¿sabe dónde queda? No, la verdad que no. Voy a tener que aprender geografía nacional, me parece. Balneario Poronguero. No, está muy viajado el presidente. La verdad que yo no llego a esa cota. Si me permiten, no está preguntado, pero sí importa, dentro de los 666.000 personas que no se anotaron, no manifestaron interés por la tercera dosis, hay un predominio en mayores de 85 años y en menores de 40 años. Los otros segmentos etarios, entre 40 y 85, están en una situación bastante manejable. O sea que, muchachos, vayan por la tercera dosis. Hay dosis para todos los uruguayos y realmente tenemos resto para cubrir a toda la población. Y a su vez, hacer una pequeña mención a la cantidad de extranjeros ya vacunados desde diciembre, que se hizo mención de alguna manera a extranjeros vacunados. Fueron 1.543 extranjeros vacunados desde el 1 de diciembre. Y
personas con terceras dosis en Uruguay al día de hoy iban 1.544.000. Eso quiere decir que el 99,9% de las vacunas de terceras dosis fueron a los brazos uruguayos y 0,1% a los extranjeros. Buenas tardes, ¿qué tal? Marcelo Falca, del diario La R. Quería consultarles sobre, digamos, el tema epidemiológico y si la variante de preocupación Omicron es hoy la dominante en el Uruguay. Pienso que epidemiológicamente por el comportamiento es la variante que está predominando. Hay un cierto delay o desfasaje entre la secuenciación genómica y los resultados que obtenemos. Seguramente tendremos sobre el fin de semana un nuevo informe del grupo interinstitucional que nos diga del avance de la Omicron, pero seguro que está mucho más avanzada, a pesar de que la Delta puede persistir. Seguramente la Omicron ya se comió la cancha y es la variante que predomina. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucía Betancourt para BTV Noticias. Consultarles acerca de la tercera dosis. Hoy más temprano, desde la mutualista CASMU, se planteó que se está evaluando exigir la tercera dosis como obligatoria para sus funcionarios, donde se llega a un 90% de cobertura, que eso quizás se pueda llegar a implementar como sucedió con algún decreto con la hepatitis B en su momento, allá por el 2005. ¿Eso se está evaluando? ¿Podría ser así en los centros de salud? Muchas gracias. No lo estamos evaluando. Si este centro de salud en particular tiene sostén jurídico, correrá por su cuenta esa medida. Nosotros como gobierno no lo estamos evaluando. Buenas tardes, Leonardo Silvera de Telemundo Canal 12. Quisiera consultarle brevemente, presidente, si tuvo contacto con el GACH, si es posible que vuelva a haber un asesoramiento y si se está analizando adelantar eventualmente una cuarta dosis como han hecho otros países ante el avance de la variante. Gracias. Con los miembros del GACH tenemos conversaciones cotidianas, informales, porque entre otras cosas se genera una muy linda relación, entonces tenemos conversaciones y después en el famoso grupo de WhatsApp que ustedes ya han informado más de una vez, recibimos información internacional, los documentos, últimos documentos escritos. Esa es la relación que tenemos y obviamente a veces a los que no somos idóneos en la materia les hacemos algunas consultas, algunas preguntas. Convocarlo como tal no está pensado. Y el refuerzo, estuvimos hablando sobre el mismo. No quiero pecar de excesivamente optimista, pero ojalá, según algunos papeles que hemos estado leyendo de otros lugares del mundo, no sea necesaria. El Uruguay negoció y se aseguró ese refuerzo o esa cuarta dosis. O sea, en caso de ser necesario la tenemos. Lo estuvimos hablando en la reunión. Ya habría algunos ciudadanos, alguna gente con la posibilidad de darse esa cuarta dosis, pero no hay una decisión tomada al respecto todavía. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel Rodríguez del Subrayado. En las últimas horas surgieron novedades con respecto a posibles test de PCR falsos que se estarían ofreciendo. Preguntar si el gobierno tiene información sobre esto y si inclusive se ha constatado que puede haber documentos falsos de personas que ingresaron a Uruguay con PCR negativo. Le voy a dejar que contesten las autoridades de salud pública, pero la casuística es enorme, capaz que aparecen. Siempre hay un vivo y que quiera hacer plata con eso y un vivo que le sirve tener ese resultado. No es genérico. Pero quiero aprovechar también, Daniel, tu pregunta porque en este caso puntual la información que tengamos la vamos a dar como la venimos dando desde el 13 de marzo. Ustedes han pasado horas acá y nosotros también. Y dimos todas las noticias. Y dimos las buenas, que en su momento a veces eran pocas, y dimos las malas, y dimos la cara. Y ha sido un gobierno muy transparente en la comunicación. Porque es la única forma de ser creíble cuando se recomiendan algunas acciones o se toman algunas medidas. Pero no solo a nivel de la Presidencia de la República o del Ministerio de Salud Pública o de ACE.
ha sido a nivel regional. Cuando teníamos esos focos en 33, cuando teníamos los focos en Rivera o en algún otro departamento, allí las autoridades locales de la salud eran quienes informaban a la opinión pública nacional. Y para nosotros es muy importante dar toda la información a nuestro alcance. Le voy a decir algo que no ha salido, pero por ejemplo, tenemos 200 personas, en sala con COVID. ¿Ah? Y tenemos información que muchas de esas personas no ingresaron al centro de salud por COVID. Un hueso roto, un accidente de tránsito, apendicitis, pero después se los testea por COVID. Nosotros decimos, hay 200 personas en sala con COVID, porque después que ingresaron por otro motivo, y seguramente un porcentaje importante, entonces preferimos siempre dar información de más a riesgo que alguien diga están ocultando. Y por eso nos parece muy bueno esta ida y vuelta, y también parte de eso era la conferencia de hoy, que ante tanta discusión, ante tanta información, ante tanta incertidumbre, nos pareció apropiado dar la versión y la visión del gobierno. Realizamos las dos últimas consultas. Buenas tardes. Disculpe, me quedé con la parte importante de la pregunta, que era el tema de la denuncia. El sábado tomamos conocimiento que por redes sociales se ofrecían test de coronavirus falsos, falsificados. Nos comunicamos inmediatamente con el laboratorio involucrado y se realizó la denuncia policial en la seccional 14 de Montevideo. Le estamos haciendo seguimiento también en Fiscalía y estamos monitoreando en cuanto a lo que son los resultados COVID y con los laboratorios el trabajo que se hace. En caso de que haya alguna otra denuncia, también vamos a proceder de la misma forma. Ahora sí, buenas tardes. Joaquín Silva, del diario El País. Quería preguntarle, presidente, usted hacía mención a la saturación del sistema sanitario en el primer nivel, creo que mencionó presión, estrés, pero sabemos que usted transmite, por otra parte, que hay un relativo control de la situación sanitaria en general. ¿Cómo definiría usted una situación fuera de control? Y dicho esto, el conteo de casos diarios, que sabemos que va a ser exponencial y va a seguir aumentando, ¿se va a seguir midiendo o se va a empezar a medir otros parámetros para ver el control de la pandemia? Viene al pelo tu pregunta con lo que termino de contestar anteriormente. Algunos países ya han suspendido el conteo de casos. Simplemente rastrean algunos contactos y además informan los CTI y los fallecidos. La verdad que lo hemos discutido. Estuvimos a punto hace un mes y medio más o menos de suspenderlo, pero la decisión del gobierno fue vamos a seguirlo haciendo, porque para que nadie piense que nosotros estamos escondiendo las cifras. Es un trabajo extra, quizá a esta altura sea, no sé si el concepto es irrelevante, pero por lo menos no sea prioritario, pero preferimos decirle todos los días la cantidad de casos que detectamos por una cuestión de hasta exceso de información para ser transparentes al respecto. Hoy estaba mostrando unas estadísticas el ministro de Salud Pública del peor momento, 580 y pico de personas en CTI con COVID, un número de casos similar al día de hoy y ni que hablar del número enorme de fallecidos. Empieza la vacunación masiva y por suerte todos esos números se desploman. Los agoreros del desastre y del caos hablaban de saturación, de colapsar, tanto salud pública con las mutualistas como ACE, aumentaron las camas de CTI, hubo un trabajo que hay que reconocer de los recursos humanos de tratamiento intensivo que la pasaron complicada muchos días, entonces estamos lejos de hablar de una saturación. Una recomendación podría ser de que si es asintomático, que si no tiene determinadas condiciones, que no vaya a la puerta de emergencia. Algunas emergencias médicas nos decían que no llamen por casos menores. Yo no quiero hacer eso, porque si un padre está preocupado porque el hijo puede tener, yo no soy quien para decirle que no lo haga. Pero hay una recarga en este sentido.
Si la presión fuera sobre el CTI, sí estaríamos con una real preocupación. Obviamente entendemos de los dos lados lo que se decía por parte de funcionarios de la salud y lo que se dice también por parte de algunos usuarios que están viendo que se enlentece la atención telefónica o no se hace en el momento el test. Eso es porque hay mucha gente recurriendo aún sin tener síntomas o algún tipo de dolencia que sea un poco más compleja. Laura Rodríguez, de Telenoche. Quería ver si podíamos ampliar un poco el concepto del control funcional de la pandemia que utilizaba ministro, si va un poco en ese sentido. A cambiar el chip, habla, tal vez tendremos que empezar a hacernos otras preguntas o tener otras preocupaciones. Me gustaría profundizar un poco eso porque hemos hablado de cómo se va a mover el gobierno, pero está bueno también contarles a los que están del otro lado cómo deben ahora reaccionar o moverse según esta nueva etapa, donde algunos países, por ejemplo, están usando este atajo de Omicron, dicen, para un paso a la endemia, un atajo que debe ser controlado. ¿Ese es el camino también de Uruguay? Creo que la situación es un poco diferente. Lo que hablamos, ese término que utilizamos se refería a los parámetros de medición de la pandemia y su repercusión y estrés sobre el sistema sanitario. Entonces, por eso es que decíamos sobre los hospitalizados en cuidados moderados y los hospitalizados en CTI. Y respecto a CTI, prácticamente el 40% de los que damos como COVID positivo están allí por un traumatismo craneoencefálico, por un postoperatorio quirúrgico, por una causa cardiovascular y no necesariamente por COVID. Obviamente que igual los contamos como COVID, pero queremos decir que están con COVID, pero no por COVID. No es para sacarle la dimensión, los vamos a seguir contando, pero creo que los parámetros pasan a ser los de la suficiencia del sector sanitario en todos sus niveles para atender la demanda. Eso es lo que hoy por hoy interesa porque biológicamente se comporta diferente la variante Omicron. Es una variante que tiene muchas mutaciones, que trata de esconder a la partícula Spike de las defensas y de alguna manera genera un cuadro respiratorio en vías superiores, nasal, orofaringia en la garganta, dolor de garganta, odinofagia, le decimos los médicos, rinitis, cefalea, algún quinto de fiebre, pero no es un cuadro escandaloso y en general no baja hacia las vías respiratorias inferiores, por lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Es decir, y esto es lo que se viene viendo en el mundo, entonces clínicamente se comporta diferente. Eso no es sacarle relevancia al tema, estamos describiendo lo que se ve ahora. Por supuesto que siempre hay que estar aprendiendo y no sabemos si van a haber nuevas variantes, pero a ese término nos referíamos, sí, de tener una visión funcional de la pandemia desde el punto de vista del sistema sanitario y no tanto exclusivamente de los números de los casos. Por decir algo, hay países que han dejado de testear a los contactos asintomáticos y eso es claro. Entonces, simplemente con la clínica y la noción de contacto ya hacen un diagnóstico clínico sin requerir. En este caso, como hay otras implicancias, como por ejemplo el tema de la seguridad social, los seguros de desempleo los seguros por enfermedad, etcétera, etcétera, vamos a seguir en esta línea del testeo hasta que haya un cambio que amerite una modificación del rumbo. Por el momento seguimos por este camino y vamos a dar lo mejor de todos nosotros para dar satisfacción a la población. Quiero antes de terminar, aprovechar tu pregunta. Hace un rato compartía con el equipo del Ministerio un documento de Massachusetts muy optimista, o sea que no le voy a contar todo porque era extremadamente optimista, ojalá se dé así la situación, pero utilizaba un concepto que me parece muy apropiado, un poco por lo que tú decías, que los que están del otro lado de la pantalla, como que la Omicron, según esta gente que está haciendo un estudio en Massachusetts, vendría a ser el final de la pandemia y pasar a una de las 4 variantes de coronavirus, COVID que hay. Pero que la sociedad va atrás de esta situación. Anímica, conductualmente va atrás de esta situación. Entonces, por eso nosotros
pretendemos no dar un paso adelante demasiado exagerado y dejar de informar y dejar de contar, y preferimos ir más al ritmo de que la población se vaya acostumbrando, si es que realmente esta variante termina siendo el final de una pandemia. Preferimos que nos agarre con la guardia alta que ya más relajados. Muchas gracias. Agradecemos al señor presidente, al señor ministro, al señor subsecretario, la gentileza. Bien, hasta allí teníamos la palabra del presidente Luis Lacalle Pou y también de los integrantes del Ministerio de Salud Pública, tanto Daniel Salinas como José Luis Sadjian, donde, bueno, dejaban algunos conceptos importantes, entre ellos, bueno, que no se van a tomar más medidas, decía el propio presidente, es decir, el no tomar medidas también es una medida, dijo el mandatario, también en respuesta a algunas exigencias por parte, por ejemplo, de la oposición. Asimismo, brindaron algunos datos interesantes, que, por ejemplo, hay 600.000 personas que todavía no se han agendado para recibir la tercera dosis del COVID-19. Hay un porcentaje importante de mayores de 80 años, también de menores de 40, según decía las autoridades. Asimismo, el presidente reconoció que hay una exigencia en el primer nivel de la salud, en los centros asistenciales, pero que de todos modos lo que generaría una mayor preocupación sería la exigencia en los CTI, y que eso no se está dando. Por eso el panorama sigue siendo el previsto, sin mayores cambios en las restricciones. Sí, por supuesto, decía que tampoco se va a eliminar los hisopados a los asintomáticos como sucedió en otros países, es decir, se va a seguir hisopando con normalidad, y bueno, puntualizaban por supuesto en seguir reforzando la vacunación con la tercera dosis. Un resumen breve de lo que sucedió en esta conferencia, con muchos datos a analizar por supuesto en las próximas horas. Pueden seguir ustedes de estudios.